Akira, Akira, la nueva edición de Akira, míralo. Si es que te vale para saborear un buen manga o para encontrar el fontanero, el teléfono del fontanero. Las páginas amarillas ya que te valen para cualquier cosa. Star le informa de que actualmente no existe ninguna línea en servicio con esta numeración. No puede ser, no puede ser. Si lo pone aquí. ¿Será la del año pasado? ¿Qué? ¿Si es nueva? No lo entiendo. Si es que es una maravilla. Heavy Drama, angurrianes y caporreanas, ¿cómo estáis? Espero que bien sentadicos y habiendo leído mucha cosa. En este caso vamos a hablar de buen manga porque traemos a Akira. Sobre todo queremos enseñar esta nueva edición que ha traído los señores de Norma Editorial. La edición original, o así lo llaman. La primera edición aprobada por el maestro Katsuhiro Otomo, creador de esta obra. Y bueno, es un tomo bastante chulo. Vamos a pasar a enseñaroslo y también a hablar un poquito de Akira, esta maravilla. Qué cosa más brutal. Vamos a jaleo. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Akira, de Katsuhiro Otomo, maestro, creador prácticamente, no creador de Cyberpunk, pero prácticamente, y gracias a esta obra luego vinieron millones, y sobre todo si vais buscando obras Cyberpunk en el tema del manga vais a encontrar millones y millones de obras. En el tema de Cyberpunk, ¿qué significa? Pues es la mezcla un poquito de la ciencia ficción y la tecnología con una cultura un poquito más subdesarrollada. Normalmente son distopías que mezclan un poco estos conceptos, ¿no? De vida hecha mierda y de grandes tecnologías. Y Akira es un poco un cómic que viene en respuesta también, estamos hablando de los 80, que viene reflejo de todo el tema de la Guerra Fría, con esos miedos también, la crisis nuclear, el ataque que ya sufrió Japón en la Segunda Guerra Mundial. Aquí Katsuhiro Otomo refleja los miedos un poco también de la sociedad japonesa o del sentimiento que había en su momento. También, él lo decía, era muy fan de las películas de los años 70 americanas, y películas como Easy Rider tienen mucho también en esta obra, que sobre todo eran películas que llamaban un poco a la rebeldía o a salir a explorar, ¿no? o a romper un poco con las fronteras. Aquí es lo que vemos también en Akira, ¿no? También ese tema de los moteros, ¿no? De unos rebeldes. Muchos temas que se mezclan en esta obra, una obra maravillosa que, como decimos, pues nos presentan algo muy sencillo. Hay una guerra nuclear, una tercera guerra mundial que existe y revienta el planeta entero. Japón se empieza a recomponer a los años después de petar una bomba que arrasa casi prácticamente con toda la ciudad, y tenemos aquí, en este futuro extraño, distópico total, una corporación que está haciendo ciertos experimentos con niños, y vamos a ver, hay cosas muy siniestras, esos niños bien jóvenes, y los personajes principales que son Sotaru Kaneda y también Tetsuo, que son dos chavales que son muy rebeldes, van a una especie de escuela especial para niños kinkis, se drogan, se meten estimulantes, unos estimulantes que están muy de moda en la época esta que nos presenta aquí Katsuhiro Otomo, y que además pues normalmente marchan por ahí de vez en cuando con sus motillos y hacen ciertas redadas extrañas o aventurillas que al fin de cuentas son lo que son dos chavales muy rebeldes, muy kinkis y muy macarrosos. Y veremos cómo en medio de todo esto Tetsuo es cazado de alguna manera para ser parte de estos experimentos que están haciendo, y veremos cómo Tetsuo acaba teniendo ciertos poderes extraños, y además que implicarán muchas cosas frente a la trama que se va desarrollando poquito a poco. Van a ser 6 tomos que sacan aquí, como ha salido muchas veces. La última edición que teníamos disponible fue la que tenía color, la que era de una edición a color con lectura occidental, que fue la que sobre todo se popularizó una vez se exportó en Estados Unidos, y era una edición que funcionó muchísimo, sobre todo en la parte occidental, ya no solo por la lectura también que estaba hecha de izquierda a derecha, sino también ese color que hizo Steve Olive, un color brutal, también con la característica de que fue una de las primeras, o creo que fue la primera obra que se coloreó enteramente en digital. Es un trabajo brutal, pero obviamente es una santa herejía lo que es voltear un dibujo y te cambia totalmente la narración. Se ven los fallos ahí de anatomía, se ve la simetría
simetría del dibujo pues pierde, y es una cosa que siempre es un error, y por eso un manga hay que respetar un poco esa lectura oriental y de mantenerlo así. Por el tema del color, bueno, eso ya depende un poco. También era una obra que funcionó muchísimo cuando se exportó, y por eso funcionó tanto en Europa y en Estados Unidos, por cómo estaba narrada y cómo estaba compuesta. Kazuhiro Otomo hace una composición muy a la europea. Para empezar, por ejemplo, introducía el tema de las calles, ¿no? Esas líneas blancas entre viñetas, que es más propio de la composición europea o americana. También su composición es mucho más clara, más limpia, aunque a veces tiene algunos breaks, algunas tramas en diagonal, que ahora lo vemos muy actualmente, pero en su momento no era tan de la escuela europea, íbamos más cuadriculados y en el manga eso salían, pero Otomo iba más hacia el tema occidental, y por eso también funcionó tanto. Tenía muchas claves Akira que puede ser que funcionase tanto, ¿no? Obras como por ejemplo Linkal o Moebius, ¿no? Aquí tenemos también un reflejo de muchas cosas y muchas cosas en común, y por lo tanto la temática que tiene, esa temática es decadente, distópica, de crítica social, muchas cosas que tiene Akira pues consiguieron funcionar. Y bueno, tenemos esta nueva edición que lo queríamos enseñar, sobre todo porque tiene bastantes peculiaridades. En verdad se parece mucho a la que sacó Ediciones B en su momento, pero lo que ha hecho aquí Norma Editorial es una flipada. El tamaño es bestial, es una barbaridad, es más grande que los últimos que hicieron de Master Edition de Blame. Es un tamaño muy grande, como decimos, pero pesa muy poco gracias al gramaje, tiene un gramaje bastante bajo. También el papel es un papel poroso, no es que el gramaje sea bajo, sino que es que el papel es poroso, y obviamente siendo así no pesa tanto, y eso favorece mucho la lectura. Por ejemplo, este tipo de papel se utiliza por ejemplo en los Marvel Gold también, que hace que la lectura, pues un tocho de 700 páginas funciona así, pero sobre todo la sensación que te está dando es que estás cogiendo un cómic japonés original, ¿no? Tiene esa pinta de magazine, de cómic de usar y tirar, aunque luego tenemos peculiaridades que hace que esta edición sea mucho mejor y mucho superior a otras que te puedas encontrar con algo así, ¿no? Una manga, una revista manga de estas, cualquiera, una Shonen Jump, por ejemplo, ¿no? Sobre todo las tapas, lo vemos en las tapas, que tiene un gramaje exagerado, es una barbaridad de cartón lo que han metido, que favorece mucho la apertura del cómic y se puede disfrutar enormemente leyéndolo tranquilamente, y luego las páginas se pasan perfectamente, como decimos, mantiene ese look totalmente vintage, lo vemos como algo totalmente retro, ya no solo por el tipo de papel, sino con el amarillo del canto, ya parece ya unas páginas directamente amarillas, que obviamente es una chulada esto del formato, que fue como se fue editado en Japón, Akira. Es que aparte tiene ese rollo totalmente de que te estás cogiendo algo viejuno, pero claro, lo que te encuentras dentro es el dibujo de Katsuhiro Otomo, que es maravilloso, es totalmente espectacular, no ha pasado con el tiempo, sigue siendo una barbaridad. Este dibujo es atemporal totalmente, con muchísimo detalle. Eso luego se desvanece, pero sí que parece que te estás cogiendo algo mítico, algo que lleva ahí esperando ahí en la biblioteca para que te lo cojas toda la vida. Las sobrecubiertas muy guapas también, han cogido también otro detallito, que las cubres de dentro también son originales. Han puesto también, a petición de Katsuhiro, las solapas las han puesto la edición en inglés y por detrás en japonés, una cosa que también tiene una cosa muy peculiar, incluso el lomo, y como decimos, es la primera que dicen que ha probado el propio Katsuhiro. Sí que se parece muchísimo a una edición que ya salió creo que fue hace un año en México, muy similar. Incluso yo, que pude ver in situ la edición japonesa, que es muy similar a esta ya te digo que es mucho más grande, el papel es todavía mejor, el resultado con las tapas es 1000 veces mejor, incluso la cubierta, ¿no? que tiene este mate también la deja brutal, y que decir que por 20 euros es un precio brutalísimo, y además disfrutar de esta obra pues como Dios merece, con su color, donde tiene color, que es nada más que las páginas iniciales, que ahí sigue siendo unas páginas brillo, sí que ves que el gramaje de estas primeras páginas es lo mínimo, eso sí que es lo que habría que apuntar un poquito, y en el resto no, porque siendo un material poroso ya tiene un grosor más específico, pero sí que bien merece la pena que por 20 euretes cogeros estos tomos. Lo van a sacar, me parece que de forma trimestral, o sea que en un año y medio lo vamos a tener
tener entera esta colección, pues si no tenemos alguna edición antigua que también tenga este material en blanco y negro, pues ahora es una gran oportunidad. Ya no solo para quien no lo tenga o quien no picó en su momento, yo es que nunca piqué y ahora me hago con ellos sin dudar. También para nuevas generaciones que descubran este cómic que es maravilloso, no solo si te gusta Marvel, te gusta DC, te gusta el europeo, te gusta el manga de ahora, lo que sea, esto es una obra maestra y hay que leerlo sí o sí. Tiene un ritmo también sí que lento, tiene ese ambiente decadente, tiene muchas cosillas, pero vais a ver cómo la historia bien merece la pena y tiene unos componentes que son maravillosos y que incluso a día de hoy en día siguen siendo vigentes, y la obra es que, como decimos, no ha pasado el paso del tiempo sobre ella. Una obra muy buena. Desarrollaremos mucho más Akira, hablaremos bien de ella en nuestro próximo programa, ya sabéis, de Dojo Otaku, donde vamos a hablar con todos los expertos de manga, y en ese programa de radio de Akira vamos a hablar a lo loco de esta obra, también de esta edición y muchas más cosas, el anime y mucho más. O sea que aplazamos un poquito más información a ese podcast que sacaremos a finales de este mes, de noviembre, y nada, seguiremos con muchas más cosas. Por ahora recomendarla, quería enseñaros un poquito sobre toda esta edición, las cosas que tiene, hablar un poquito de Akira también, para que esté en el canal, que me parece interesantísimo. Y como siempre, pues nada, ya sabéis, si no te quieres perder nada, suscríbete, no te pierdas nada, porque vamos dentro de muy poquito a enseñar la tienda, nuestra tienda en la calle Alcalá 211, que madre mía la hueva que hemos montado aquí, y muchas más cosas. Vamos a darle mucha caña al cómic y a seguir leyendo, sobre todo, lo importante, ¿eh? Venga, ¡Hydra! Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo más cómic, hasta morrisonadas. Si no lees cómic, es una cagada.